de Dios, mis hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa mañana y muy buenos días. Oigan, qué bueno es el Señor, mis hermanos, bastante bueno. Acabamos de celebrar la semana pasada la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Y, oigan, pasaron casi 2000 años y Dios es el mismo, Él no ha cambiado. Dios es eternamente bueno. Así es de que vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Santiago. Van al capítulo 1 de Santiago y voy a ir al versículo 16 al 18. Santiago 1, 16 al 18. Dice así la palabra, dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. En este cortito mensaje vamos a ver la grandeza de Dios. Miren, aquí estamos ante Santiago, el que era el medio hermano de Jesús. Santiago, el apóstol Santiago, y quien fue el primer obispo de Jerusalén. Y esta carta fue enviada, según aquí vemos en el capítulo 1, versículo 1, fue enviada a las 12 tribus de la dispersión. O sea que los judíos habían sido separados de su tierra desde el año 70, fueron separados, pero ya desde antes habían sido separados también, cuando fueron vencidos por los asirios, por los babilonios. Entonces, los judíos ya en ese tiempo estaban dispersados, ya con el año 70, mucho después de Jesús, son dispersados de vuelta. Pero bueno, aquí el apóstol Santiago, cuando dice estas palabras sobre de que Dios no cambia, que Él es el mismo, ya antes ha estado hablando y está diciendo que si el hombre está en falta de sabiduría, que la pida a Dios porque Él está dispuesto a darla. Y sin preguntar. Y habla sobre que tengamos paciencia y que nuestras obras sean perfectas. Está hablando sobre todo eso. También habla sobre que al hombre de doble sentimiento ni espere recibir nada. Ni espere recibir nada. Y porque es como el que pasa la flor donde pasa el sol, la seca y pues ya no viene siendo nada. Y está hablando sobre todo eso y está hablando, ¿verdad?, que durante la prueba que salgas bien con la paciencia de Jesús. Pero aquí lo que habla también dice que no piense cualquiera que cuando es tentado, piense que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, no tiene ninguna necesidad de tentar al hombre. Imagínense, Él el infinito, el creador de todo, nos va a tentar a nosotros, por favor, que somos criaturas pequeñas, podríamos decir insignificantes, pero ya con el Espíritu de Dios no somos insignificantes, porque somos criaturas de Dios. Entonces está hablando sobre esto, y en lo que yo acabé de leer, hace hincapié de vuelta, ¿verdad?, que no piensen que Dios es el que tienta. Y dice, no erréis, dice, no se equivoquen, dice el apóstol Santiago. Dice, o sea que cuando el hombre es puesto a prueba por sus concupiscencias, o sea, por su falsa naturaleza, lo que viene cargando. Y dice, pone la analogía aquí Santiago, diciendo que en Dios no hay cambio. Él es bueno, Él es justo y Él es bueno siempre. Entonces no hay ninguna clase de Él
en que cambia y pone de analogía aquí, o sea, el sol, el cosmos, o sea, el universo, donde dice, ¿verdad?, que todo eso puede cambiar. O sea, la luna, el sol, las galaxias, los planetas, todo es cambiante. Todo es cambiante, mis hermanos. Y tan poderoso que se mira y todo es cambiante. Ahora, se dice de la oración judía, que dice así, que ellos en la mañana oran y dicen ellos, bendito sea el Señor que ha hecho las lumbreras. Estas cambian, pero el que las ha hecho no. Dios no cambia. Él es el mismo. Ahora, cuando hablamos de las lumbreras, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo me emociono bastante y me gusta ver en el internet lo que es el cosmos, las galaxias, cómo cambian las luces fugaces, fulgurantes, el poderío, ¿verdad?, de lo que es el cosmos, con todo lo que nos enseña la tecnología, la ciencia hoy, es hermoso. No creo que aquellos lo vieron en aquel tiempo. Ellos miraban las lumbreras más grandes, que es el sol y la luna y las estrellas, pero a nosotros se nos ha concedido a través de la ciencia que nos muestran el poderío del universo, del cosmos, que es inmenso. Pero todo eso es cambiante. Todo lo de aquí creado está sujeto a cambio. Dice, pero Dios no cambia. Y eso es, mis hermanos, por lo que seguimos a Dios, porque el amor infinito de Él no cambia jamás. Él es porque Él es. Y eso es lo que nos anima a caminar. Entonces, las lumbreras cambian, pero el que las ha hecho no, dice la oración judía. Celebramos la resurrección. Bueno, el propósito de Dios, de su gracia, el propósito de la manifestación de Dios y de su gracia, con la palabra que es el Evangelio, el propósito de Dios, mis hermanos, al enviarlo al hombre, es para que vuelva a nacer de nuevo, que sea una nueva criatura. Ese es el propósito del Evangelio, ese es el propósito de la palabra de Dios, que es el Evangelio, enviarla al hombre para que éste sea una criatura nueva. Por eso, mis hermanos, cuando volvemos a nacer, cuando nacemos en Cristo Jesús, somos unas criaturas nuevas. Ya no somos los de antes, ya no. Ya hay otros pensamientos, ya hay otro corazón, ya hay otra mente. Ya están el otro por qué. Seguir a Dios con todo nuestro corazón, aún con nuestras fallas, pero ya no somos los mismos. Le hemos dado nuestra vida al Señor y a Él le pertenece. Ese es el propósito del Evangelio. Es el propósito de la palabra de Dios. Ahora, para que nazcamos a una nueva vida. Y mis hermanos, cuando nacemos de nuevo, las sombras desaparecen. Las sombras, andábamos a tientas, que no, andábamos como que soy o no soy, sí o sí. No, no éramos. Las sombras desaparecen, mis hermanos, las sombras cuando aparece la palabra de Dios en nosotros. Y somos otros ya. Entonces el apóstol dice que los nacidos de nuevo somos las primicias de Dios. Es lo que nos está diciendo aquí, que somos las primicias de Dios. Y por eso yo siempre he dicho, ¿verdad?, que lo que dice en Génesis, cuando creó Dios al hombre, lo vio con tanto amor, Dios, al hombre, porque es la primicia de la creación, mis hermanos. Y dice el apóstol que somos las primicias de Dios. Oigan, eso a mí me emociona. Porque en el Antiguo Testamento era ley que todos los primeros frutos tenían que ser consagrados a Dios. Y eso se llama las primicias. Le pertenecían a Dios, le pertenecen.
Igual se acuerdan que también el primogénito le pertenecía al Señor, consagrado para Él. Pues mis hermanos, los que hemos nacido de nuevo, hemos sido consagrados para Él. Ya no te perteneces. Ya no te perteneces. ¿Te quieres escapar? No te puedes escapar, porque le perteneces a Dios. Él va a pelear para tenerte. Ya donde a ti no quieras seguir, bueno, ya será cosa tuya, pero le perteneces a Dios cuando has nacido de nuevo. Cuando has nacido de nuevo. Y eso es a mí lo que me llena de emoción, de que soy primicia para Dios. Al nacer de nuevo, Dios me dio nueva vida. Y ahora pertenezco a Dios, consagrados a Dios. Entonces, era lo que se le ofrecía a Dios en aquel tiempo en el Antiguo Testamento, en un culto que era de acción de gracias, porque le pertenecía a Dios las primicias, le pertenecían. Como ahora los nacidos de nuevo le pertenecemos a Dios. Eso es una maravilla. Eso para mí, a mí me da una seguridad inmensa. Me hace sentirme especial, no cualquiera, sino me hace sentir y caminar seguro porque le pertenezco al Dios que creó todo lo inimaginable, lo que alcanzamos a ver. Entonces, eso nos debe dar a tener una vida valiosa y no sentirnos menos jamás, porque ninguna cosa que le pertenece a Dios debe de sentirse mal nunca, ni hacerse menos, ni rebajarse, porque lo que le pertenece a Dios es bendito, es consagrado a Él. Entonces, mis hermanos, el apóstol Santiago nos está hablando de algo muy hermoso, que somos las primicias de Dios, para Dios. Así de que cuando nacemos de nuevo por la palabra verdadera del Evangelio, mis hermanos, pasamos a ser parte de la familia y propiedad de Dios. A Él le pertenecemos, ya, y punto. O sea, como se hacía en el Antiguo Testamento, con los primeros frutos de la cosecha que le pertenecían a Dios. Y Santiago sigue insistiendo y dice que lejos de tentar al hombre, Dios nos da sus dones, que son invariablemente buenos. Nos da los dones. Él es bueno y maravilloso. Le estaba hablando a todos aquellos judíos que no entendían. Nos lo habla a nosotros. Y dice aquí el apóstol, ¿verdad? Porque mis hermanos, vamos en el camino. Todavía no terminamos. Nos vamos a topar con bastantes cosas todavía en nuestras vidas. ¿Y qué? Nos vamos a topar. Pero dice el apóstol que en todos los azares y avatares de un mundo cambiante, oigan cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? Y todo nos quiere afectar. Nos duelen muchas cosas que están pasando. Por eso no nos codiemos con el mundo. No nos codiemos con las cosas de aquí, con las que están mal, porque vas a salir aporreado. Sino que el mundo es cambiante. En todo lo que ahí va y viene, el mundo es cambiante, los hombres cambian. Si no están en Dios, son cambiantes continuos. Todo lo que no está en Dios. En un mundo cambiante, no importa. Los dones de Dios están. Para el que ha nacido de nuevo, están. Dios es bendito. O sea que Dios es bueno y Él no va a cambiar jamás. Él es porque es. O sea que, y el fin supremo de Dios es recrear la vida del hombre. Ese es el propósito de Dios. Recrear la vida del hombre. Hacerlo nuevo. Por eso me encanta, aunque muchos no, me encanta la vida de Pinocho. Cuando es recreada su vida de aquel muñequito. En cierta manera le da nueva vida. No era nada. Ese es el fin de Dios, recrear la vida y que seamos del hombre para que seamos un hombre nuevo, diferente. Ya no somos los mismos, ya no somos diferentes.
Y es todo mediante la verdad, mediante la palabra del Evangelio. Y todo esto para que la humanidad, mis hermanos, crea y vea que le pertenecemos a Dios. Nos podemos mover libremente. Donde quiera que andemos, somos libres, mis hermanos. Y debemos de ser diferentes ante este mundo cambiante. Y de esto lo somos. Como que somos separados, somos consagrados para Dios. Y conocemos nuestros límites, conocemos nuestro lugar, conocemos nuestra ubicación. Porque hemos nacido de nuevo y el Espíritu en nosotros lo atestigua de que así es. Dios es bueno y maravilloso. Por eso como que nos tiene amarraditos, como que nos tiene, aunque no nos tiene amarrados, ¿verdad? Pero como que nos tiene amarraditos y como que nos detiene. No te vayas para allá, vente para acá. Pero Dios es bueno. Es una maravilla cuando hemos nacido de nuevo porque estamos bajo la seguridad del Ser Supremo que es nuestro Dios. Y Jesús que va con nosotros y dijo, no, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Qué dichosos nos debemos de sentir. Entonces, así pues, mis hermanos, caminemos confiados y demos testimonio, mis hermanos, de la bondad de Dios a este mundo cambiante. Demos testimonio. Lo más que podamos, demos testimonio porque el mundo lo necesita. Lo necesita a grito. Necesita el Evangelio, necesita la palabra de Dios, necesita que los hijos de Dios se muestren y vean en realidad que Dios existe y que Dios es. Y que Dios es. Entonces, mis hermanos, vayamos con seguridad. Porque tenemos a un Dios inmutable que no se mueve de su posición. Él puede hacer lo que Él quiera, pero Dios es justo y Dios es bueno. Y todo puede cambiar y de hecho es cambiante y va a cambiar. Veremos cosas inimaginables que cambian, mis hermanos. Por eso siempre se nos dice en la Escritura que no nos conformemos con este mundo, ni con lo que hay en él, porque todo es cambiante. No te aferres a las cosas de este mundo, no te aferres a personas, a ideas, a ideologías. No te aferres porque te van a dar la espalda. El que no te la da es Dios y es al que seguimos. Como todo es cambiante aquí, tenemos un paro para con ellos. Pero con Dios, mis hermanos, tenemos la libre avenida para con Él, porque Dios es justo y bondadoso, y Él fue el que nos llamó y dice, me perteneces, tú eres la primicia mía, le pertenecemos a Dios. Y por eso yo le doy gracias a mi Dios y pido por cada uno de los que me escucha, ¿verdad? Que agarremos conciencia en realidad de que Dios es bueno, de que somos primicias de Él, le pertenecemos a Él. Y Él nos cuidará, nos bendecirá, porque nos ha dado una nueva vida. Y el propósito de Él es la salvación, no solamente tuya ni mía, pero la salvación de los demás. Y que mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y caminen con ánimo, levanten su cabeza, caminen con honor, porque Dios va con ustedes. El Dios inmutable, el Dios de seguridad, el Ser Supremo, el que lo creó todo lo que hay y que no cambia. Él es el Dios de Israel, Yahweh de los ejércitos. Seguimos a nuestro capitán, que es Jesús. Dios me los bendiga bastante y en Cristo Jesús Dios los bendiga mucho y ánimo y adelante. Amén.